esta naturaleza política de las prácticas dentro de nuestro Congreso. Si vamos a hablar de dinero, efectivamente podríamos hablar de una mejora, una maximización de los recursos, es decir, a una eficiencia de los recursos. Podríamos poner topes salariales a los congresistas, a los diputados y senadores, y tendríamos que hablar también entonces de cómo se están llevando a cabo las prácticas parlamentarias, es decir, ¿cuánto es que nos cuesta un diputado? Si es mucho o es poco. Yo creo que la gran pregunta es, ¿qué tanta eficiencia tiene un representante popular en el Congreso? Y lo vamos a medir y lo vamos a evaluar, porque el otro asunto es que mucho de ese dinero que se gasta también se gasta en dinero que no necesariamente contribuye a la democracia, por ejemplo, que llegan como con 3 asesores o 5 o 6 y que ganan a veces más que verdaderos profesionistas en la sociedad, que médicos del seguro, que profesores universitarios, y que no necesariamente, si bien es cierto, son asesores, son expertos parlamentarios. Entonces, eso nos llevaría a ese punto, ¿no crees? Sí, sí, al tema de la profesionalización de la asesoría parlamentaria. Actualmente la Cámara de Diputados Federal tiene 3 o 4 institutos de estudios legislativos. El más connotado de ellos es el de las finanzas públicas. En el caso de la Cámara de Senadores tienen el Instituto Belisario Domínguez, que son institutos en donde se investiga y en donde se desarrollan proyectos que tienen que ver con la práctica parlamentaria, pero que no necesariamente son tomados en cuenta por los legisladores. ¿Por qué? Porque al momento de llevar a cabo una votación para una reforma, ya sea legal o incluso constitucional, pues lo que vale son los acuerdos populares de los partidos políticos, no el antecedente académico que tengamos sobre el tema. Y esto parte de una premisa también fundamental. Es necesario que el sistema representativo garantice que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder al cargo de representación popular. Es decir, que lo mismo pueda llegar a ser diputado federal o diputado local, el más erudito de los doctores, que un campesino o un obrero, ¿no? Ese es el punto toral del sistema representativo en cualquier nación y en cualquier democracia. Pero sí, el conocimiento para la práctica parlamentaria, pues tendría que venir de los institutos de estudios legislativos y de la profesionalización de la asesoría parlamentaria. Sí, y eso es lo que precisamente no tenemos, porque eso es lo que suele aumentar el costo del gasto corriente parlamentario, y no necesariamente quiere decir que si un diputado o una diputada tiene 3 asesores, estos sean los más expertos en el área de creación legislativa o de técnica legislativa o en las áreas que por comisión están atendiendo, porque recordemos que cada representante popular atiende diversas comisiones que hay dentro de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, y veo que por los institutos que tiene el Congreso, quizás hay mucha, pues no lo quiero decir, pero pues lo voy a decir, hay mucha, digamos, pantomima ahí en esos institutos, y no por ellos, sino porque el propio Congreso no les da el lugar que se merecen, no les da la seriedad, no atiende, digamos, las observaciones o las propuestas o los proyectos de investigación que tienen. Y entonces, como tú dices, se va todo desarrollando por el lado de los acuerdos populares. Y entonces se pregunta la gente, bueno, ¿y para qué entonces queremos esos institutos? Pero no es el instituto el que está mal, sino yo creo que es las malas prácticas parlamentarias. ¿No lo crees así, maestro? Sí, sí, la mala práctica parlamentaria y sobre todo el tema de que, lo repito, al final de cuentas es una arena política. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son arenas políticas en donde van a prevalecer los acuerdos de ese carácter, los acuerdos políticos, y quedan a veces de lado, muy de lado, los estudios que se hacen en los institutos de estudios legislativos. Es una práctica recurrente, incluso que se replica en las legislaturas locales. Todas las legislaturas locales tienen también su instituto de estudios legislativos, pero no siempre es tomado en cuenta por quienes son diputadas y diputados en funciones. Es decir, ahí está un área de oportunidad para los que pensamos que si de repente los congresos gastan muchísimo dinero y lo gastan mal. Y bueno, y que como tú dices, yo también concuerdo en esa parte. Tampoco es que el Congreso se gaste
gran parte del presupuesto, pero yo creo que lo que queremos todos en este país es que se gaste bien el dinero, se ejerza con criterios de racionalidad presupuestaria y no se esté gastando en balde en estudios que nadie lee, en proyectos que nadie atiende, y pues porque eso me parece contribuye a la pantomima. Entonces,